Bueno, pues como te decía, estamos hablando de aromaterapia. Es una terapia, bueno, pues como puedes imaginar que huele a dioses. Y hablando de dioses, aquí tenemos a una gran diosa de esta y de otras muchísimas cosas que vas a ir descubriendo en este podcast. Te podría hablar de ella muchísimas, vamos, tiene un currículum que es alucinante, pero no vamos a entrar en detalles. Luego vamos a ir conociéndola mucho más. ¿Vale? Para mí es mi Trini de corazón verde. ¿Vale? La conozco ya muchos años y te puedo decir que es un corazón verde, no, un corazón rojo, lila, amarillo y de todo. Hola Trini, ¿cómo estás? Hola, pues nada, encantada de estar contigo, aunque sea en este caso en la distancia, pero bueno, bienvenida a la tecnología que nos junta. Eso es, ¿eh? Que estamos relativamente lejos, pero cerca. Bueno, mira, Trini, nos vas a hablar, bueno, quedé contigo así un poco detrás de bambalinas que vamos a hablar de aromaterapia. Eh, ¿En qué consiste la aromaterapia? ¿Qué beneficios tiene? Háblanos un poquito desde lo que tú tanto sabes. Bueno, pues la verdad es que la aromaterapia nace como otro de los maravillosos regalos que nos hacen las plantas, ¿no? Que son un tesoro que, bueno, con el que podemos entrar en fascinación cada día según vamos aprendiendo cosas, ¿no? ¿Y por qué es un tesoro que nace de las plantas? Pues porque son ellas las que nos regalan ese preciado tesoro, valga la redundancia, que son los aceites esenciales, y a partir de ellos, pues nace la ciencia de la aromaterapia, que se basa en la prevención o el tratamiento de diversas dolencias o patologías con el uso de ese principio activo que nos regalan las plantas aromáticas, que son los aceites esenciales. Yo hay una cosa que, a ver, si para el que no haya oído hablar de esto, que me extraña, ¿vale? Porque se conoce mucho, pero visto desde fuera, parece que sea un poco cuestión de magia. Es decir, detrás de la aromaterapia hay una base científica. Es decir, ¿por qué los aceites esenciales que nos huelen tan bien? Porque parece que solamente que van a entrar en nosotros a través del olfato. ¿Por qué? ¿O qué mecanismo tiene sobre el cuerpo? ¿Vale? Que nos puede ayudar en esas patologías, en esas enfermedades. Pues la verdad es que la aromaterapia tiene hoy ya un corpus científico muy extenso y cada vez más, cada vez más. La suerte es que efectivamente se van investigando cada vez más la acción de estas moléculas aromáticas, la acción medicinal, la acción preventiva y la acción curativa en nuestro organismo. Y es que, claro, fíjate, lo interesantísimo de esto es que cuando nosotros estamos utilizando un aceite esencial, porque podemos trabajar con un aceite esencial de muchas maneras, ¿no? Una de las vías de utilización es a través de la vía olfativa. Entonces nosotros olemos un aceite esencial, por ejemplo, este que tengo yo aquí, que es el de incienso, ¿m? Y entra en contactos, como claro, estamos hablando de aceites esenciales que a diferencia de los vegetales, estos son volátiles. Significa que una vez que está abierto el tarrito, empiezan a salir moléculas de este aceite esencial y se van a dispersar en el ambiente. Cuando yo provoco la olfacción, pues esas moléculas entran rápidamente en contacto primero con nuestra fosa nasal, de ahí pasan al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio a través de impulsos eléctricos van a parar a nuestro hipotálamo, que es la zona de nuestro cerebro, perdón, donde se encuentran, digamos, los recuerdos, las emociones. Y claro, eso va a despertar reacciones de toda índole en nuestro organismo. Incluso empiezan a producirse cambios hormonales y, por supuesto, de tipo emocional. Esta sería una de las vías de introducción del aceite esencial. Otra es que cuando yo lo estoy oliendo, no solamente va a trabajar sobre la parte emocional de mi hipotálamo, que se encuentra en la amígdala y en el hipotálamo, sino que también va a entrar en contacto con los alveolos pulmonares. Entonces son sustancias de tamaño molecular tan pequeñito que van a impregnar los alveolos pulmonares y van a facilitar el trabajo sobre dolencias o enfermedades del aparato respiratorio. Pero es que además una siguiente vía de penetración del aceite esencial es a través de la piel.
solo con que yo me dé un masaje bien preparado, con un aceite portador, con esencias en la proporción adecuada. Como son lipófilos, es decir, amantes de la grasa, pues ¿qué sucede? Y como en nuestra piel hay grasita, van a penetrar relativamente fácil y tienen un tamaño molecular lo suficientemente pequeño como para pasar de la epidermis a la dermis, que está irrigada por vasos sanguíneos, entonces de ahí a la sangre. Y ahí se vuelven a producir nuevas respuestas de tipo físico, químico, en nuestro organismo. Por lo tanto, son una medicina, digamos, embotelladita, fantástica y bueno, que también hay que saber utilizar adecuadamente. Wow, me sorprende, ¿no? Porque son tantas las vías que nos puede ayudar. De hecho, yo en masaje, te digo un secreto así entre tú y yo que nadie nos escucha, yo utilizo aceites esenciales. Lo prefiero antes que los preparados mentolados o alcanforados y tal, que también utilizo el alcanfor en ocasiones, pero en aceite esencial, ¿vale? Como bien dices, con el tema de las portadoras, todo esto me sorprende. ¿Sabes? Que en una botellita tan pequeña como la que tienes ahí, ¿sabes? Podamos tener una medicina, ¿vale? Porque, claro, cuando hablamos de este tipo de terapia parece que sea algo como novedoso. Es decir, es que parece que esto tenga 10, 15, 20 años. Yo creo, me da a mí la naricilla, nunca mejor dicho, que la aromaterapia se lleva utilizando desde bastante antes que, por ejemplo, un ibuprofeno. ¿Tú qué piensas de esto? Claro, la historia de la aromaterapia es casi como la de la humanidad, porque nuestros predecesores, pues utilizaban las plantas aromáticas, por ejemplo, las maderas, ¿no? Para quemarlas y para generar o para desinfectar los espacios, ¿no? Los griegos y los egipcios ya utilizaban, sobre todo los egipcios, utilizaban las plantas aromáticas y los preparados hechos con ellas para embalsamar a sus muertos y para proteger pues tanto las vendas con las que luego hemos tenido la fortuna gracias al beneficio de la aromaterapia o mejor dicho, de los aceites esenciales, pues de conservar miles y miles de años esas momias y que hayan llegado a nosotros para para podernos fascinar con esa historia, ¿no? Claro, la aromaterapia moderna, tal como la conocemos hoy en día, pues parece ser que fue nació como de un momento difícil que vivió un francés en 1928, René Gattefossé, quien en su laboratorio tuvo una pequeña explosión, se quemó la mano y la introdujo inmediatamente en un recipiente que tenía aceite esencial de lavanda y de esa manera pudo comprobar cómo su piel se curaba bastante rápidamente, sin apenas cicatriz, perdón, y sin infección. Entonces, claro, eso le llevó a trabajar, digamos, a seguir trabajando en la investigación del mundo de los aceites esenciales y bueno, escribir libros sobre ese tema y llega a nosotros una cantidad impresionante de documentación, de bibliografía y de referencias científicas sobre lo que los aceites esenciales aportan. Es que es una química muy compleja lo que cada aceite esencial tiene y esa complejidad la hace muy diversa en usos para diversas patologías, sobre todo para prevenir enfermedades, que me parece que es como tendríamos que trabajar a nivel Ya. medicinal, ¿no? Bueno, mira, te voy a poner en un aprieto. Me has hablado de la lavanda, ¿no? Cuando René metió la mano en la lavanda. Dime, según tu experiencia o tus gustos, dime dos plantas o dos aceites esenciales que sean tus preferidos. Bueno, sí que me cuesta elegir, ¿eh? Porque claro, los aceites esenciales no solamente van a trabajar, ya hemos comentado que trabajan en un plano físico y también en un plano emocional. Entonces, para mí hay un aceite esencial que es como el comodín del público, que efectivamente es la lavanda, porque trabaja muy bien a nivel físico para problemas de infecciones, para la piel, como cicatrizante, incluso a nivel cosmético, para frenar el envejecimiento cutáneo, y luego también trabaja muy bien a nivel emocional. Entonces me parece para aliviar el insomnio, el estrés, siempre y cuando nosotros hagamos uso de ese aceite esencial, no haya ningún elemento
ninguna memoria olfativa que rechace ese aceite esencial, ¿no? Entonces, en mi caso no lo hay. Tuve el caso de una alumna que sí que le pasó, que dice, no puedo soportar el aroma de la lavanda, me da náuseas, y es porque cuando ella era pequeña y vomitaba, pues al limpiar la casa, su mamá echaba aroma de lavanda por toda la casa. O sea, imagínate esa memoria olfativa, lo que le puede traer si tú le propones usar la lavanda. Ujú. Luego me gusta ¿Sabes? mucho Nada, también el dime. romero y el laurel, pero dime tú. No, no, es que el romero es básico. Te iba a preguntar, en la zona en la que estamos tú y yo, pues tú estás en San Vicente del Raspeig, ¿no? En Alicante, y yo estoy en Elda, que estamos a media hora, gracias a Dios. En la zona en la que estamos mediterránea, aparte de la lavanda, que no sé si tiene origen, bueno, o se cultiva en esta zona, otras plantas que digamos que deberíamos de tener en ese laboratorio de aromaterapia en nuestra casa. El romero, venga. Bueno, el romero porque es el ginseng español, es a nivel físico para contracturas. Hay 3 quimiotipos de ese aceite esencial porque son como características químicas diferentes del Rosmarinus officinalis, aunque ahora lo llaman Salvia rosmarinifolius, pero bueno, será el romero para mí de toda la vida. Entonces, según el quimiotipo que utilicemos de aceite esencial, pues va a ser eficiente para contracturas, esguinces, problemas circulatorios, problemas respiratorios, pero en general es como el ginseng español, ¿no? Es un revitalizante, hay estudios científicos muy interesantes, ya solo con la planta, ¿no? De su eficacia para frenar el envejecimiento, el deterioro cognitivo. Bueno, y luego inhalar romero es, lógicamente, pues despertarte, bueno, así, te ayuda a la concentración. Pero también aquí en la zona en la que estamos se cultivan muchos cítricos. Entonces, de los cítricos, pues a mí me fascinan prácticamente todos, porque contienen aldehídos terpénicos, que son sustancias que a mí me llevan a la frescura, a la alegría, a la espontaneidad, al equilibrio también. Y entonces a mí uno de mis aromas favoritos ahí es el Petit Gran, que no podemos encontrar Petit Gran naranja, Petit Gran limón. Y la bergamota, que va a venir muy bien como recurso para momentos así de ansiedad, que puedes llegar a pensar que te está dando un infarto, pero que no es el caso, afortunadamente. En la mayoría de los casos es pues una crisis de ansiedad. Entonces, tener ese aceite esencial es un botiquín interesante, fácil de emplear, ¿no? Me has hablado de una cosa que, vamos, yo creo que no mucha gente lo sabe. El tema de los aceites esenciales quimiotipados. Es decir, específicos. ¿Por qué? Pues yo voy a comprar un aceite esencial y puedo encontrar aceites esenciales de 3 euros, de 19 euros. Vale. ¿En qué me fijo yo? Es decir, ¿tengo que ir buscando algo en específico para lo que yo quiero? Por ejemplo, quiero, yo en mi caso, para dar masajes, un aceite de romero para las articulaciones y tal, o de pimienta negra, o lo que sea. ¿En qué me fijo o qué tengo que tener en cuenta? Por eso que has dicho del quimiotipo. Bueno, lo más importante es que en el envase ponga que es aceite esencial puro. O sea, 100% puro. Luego ya si encima tiene un certificado en ecológico, pues miel sobre hojuelas, porque eso quiere decir que la planta de la que se ha extraído se ha cultivado sin usar abonos químicos ni pesticidas de síntesis química. Clarísimos. Y luego, si no todas las plantas, no todos los aceites esenciales tienen quimiotipos. El quimiotipo es como una característica química que hace que ese romero la desarrolle, o sea, es la misma planta, pero que según donde proceda el cultivo, tiene una característica peculiar química diferente. Entonces, normalmente el romero quimiotipo alcanfor es el que se cultiva en España. Es el más interesante para problemas de contracturas. Pero claro, imagínate cómo es el más interesante. Bueno, no es porque sea el más interesante, sino que por su riqueza en alcanfor, que es una acetona potente, pues no siempre va a ser adecuado usarlo en según qué personas. Una mujer embarazada, pues no sería el más adecuado. Sustituiríamos ese quimiotipo por el cineol, que es como el comodín del público de los 3 quimiotipos de aceite esencial de romero. Entonces, no solamente sería bueno, lo más importante es que sea de esencial puro, o sea, no puede costarte una botellita de esencial puro de romero, sea cual sea el quimiotipo, 3 euros. Esto es un engaño, no es posible. Entonces,
Una vez que sepamos, nos aseguremos que es un aceite esencial puro y que además está certificado en ecológico, pues si sabemos que hay quimiotipos en ese aceite esencial y sabemos cuál es el que quiero, por ejemplo, quiero un romero para problemas de tipo respiratorio, como expectorante, para las vías respiratorias altas, pues entonces sería mejor el quimiotipo cineol. Un 8-cineol, que es un antibiótico maravilloso, que también lo tiene el laurel, también lo tiene el eucalipto, una de las variedades de eucalipto, en fin, genial. Ujú. Si no sabemos qué quimiotipo podemos utilizar, pues por lo menos que el aceite esencial sea puro. Y entonces ya compramos un romero, un aceite esencial de romero 100% puro y a ser posible certificado en ecológico. Pero es que las Vale. plantas, esto ya te digo, o sea, cuanto más sabes, cuanto tú crees que sabes, más cosas te vas a preguntar. O sea, Ya ves. es como, no te vas a aburrir en la vida. Si a alguien le gusta el mundo de las plantas, ya le garantizo que es el no aburrimiento para los restos. Claro, porque, escúchame, es que tú y yo estamos hablando, pero habrá gente que no te conozca, poca, ¿vale? Porque ya os digo yo que Trini es de lo mejorcito, por lo menos de media España, de Madrid para abajo, ¿vale? Y no es porque yo te quiera mucho, que te quiero mucho, ¿vale? Pero Trini, mira, te voy a decir, voy a leer aquí todo lo... porque es imposible que yo me aprenda esto, ¿vale? Antropóloga. Que luego, bueno, me encantaría preguntarte qué te lleva, o qué le lleva a una niña a estudiar antropología. Pero bueno, antropóloga, etnobotánica, cosmetóloga, educadora ambiental y cofundadora de una cooperativa maravillosa que es Corazón Verde, que os dedicáis a difundir todo esto allá donde vais, que sois la leche. Entonces, claro, si no te conocen, dice, ¿esta chica de qué está hablando? Bueno, esta chica tiene muchos años de experiencia. Tiene muchos años de experiencia y habla, pues, con la experiencia que dan las canas. Que ya no vamos teniendo canitas. Mira, una cosa. El otro día estuve leyendo una loción para las canas. Y la que lo estaba publicando tenía canas. Digo, joder, me estás vendiendo la moto muy bien. Algo está fallando aquí, pero bueno. Metía romero, metía, creo que era Salvia. orégano. ¿Cómo? Salvia, normalmente, antiguamente la salvia se utilizaba mucho Hmm. en infusión muy concentrada para mitigar las canas, pero es que las mías son muy Eh, fuertes. Esto no, y ni henna ni nada. Nada, ni manera. Ya lo he la intentado. cáscara. La cáscara de las nueces. Poner en Ah, vale, sí. decocción. Es un tip. También, pero bueno. Bien, entonces, me has hablado antes que las embarazadas tenían que llevar cuidado, por ejemplo, con el romero, un tipo de romero, ¿no? Eh, los aceites esenciales son peligrosos, pueden llegar a ser peligrosos. Claro, si no se saben usar, sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo el caso de una chica que me dijo, mira, es que me he ido, es que tiene una infección en mis partes y compré esencia de tomillo y me la he puesto pura. Digo, ¿cómo? O sea, no. Otra chica que me comentó que tenía migraña, se había puesto esencia de menta por toda esta zona y se le había puesto todo rojo, rojo, rojo. Digo, y entonces, claro, ojo, si es que es muy importante aprender a utilizar las cosas, ¿no? Es como, el agua es buena, sí, pero si te des 4 litros al día te puede causar un problema serio de Ujú. eliminación de tanta cantidad de líquido en tu organismo, ¿no? Entonces, con el agua ya es fácil, más o menos le hemos cogido el tranquillo lo que es asegurar, seguro beber, pero con los aceites esenciales hay que preguntar o formarse o ante la duda es mejor no usarlos. Entonces lo mejor para evitar problemas es diluirlos siempre en un recipiente oleoso. A ser posible cualquier aceite, por supuesto el de oliva, o dentro de un gel. Y luego también en qué cantidades. O sea, yo, por ejemplo, hago preparados para masaje y me encanta ponerle a veces hasta un 10%, pero es potente, es muy potente. Con un 3%, por ejemplo, si hacemos un aceite de masaje, pues serían 100 gramos de un aceite de masaje, 97 gramos de aceite base de Ujú. masaje, y que puede ser el de oliva perfectamente, y 3 gramos de un aceite esencial o una sinergia de aceites. Ujú. Con eso es suficientemente efectivo aplicado de forma tópica en forma de masaje. Ujú. Hay un... Bueno, quien no lo sepa, Trini, cuando hacemos algunos cursos, que yo he ido a unos cuantos de ella, siempre, ella para acordarse de nuestros nombres, nos dice, ponte un nombre de una planta que empiece por la letra que empieza tu nombre, ¿vale? Yo que soy Raúl,
pues yo siempre digo la ruda, ¿no? La ruta oficial es la ruta Graveolens, ¿vale? Entonces, bueno, creo, y corrígeme si me equivoco, o a lo mejor no es así, que se me ha ido a mí un poco la pinza, ya sabes que esto de la edad. La ruda puede ser que se utilizara antiguamente para incitar los abortos. Sí, claro, es una de las plantas utilizada como abortiva, pero vamos, yo la desaconsejo. A ver, tal como se utilizaba según hace unos cuantos años. Ahora, por ejemplo, en las clínicas de parto natural pueden proponerte tomar una infusión de ruda porque lo que hacen la ruda es producir contracciones uterinas y puede facilitar el parto. Pero claro, estás con un control médico, con un seguimiento y no estás queriendo, lógicamente, malograr el nacimiento del bebé. Entonces ahí, esos serían casos excepcionales. Vale, es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces tengo la sensación de que menospreciamos el poder de los aceites esenciales. Es decir, yo cuando bien aceites esenciales o bien flores de Bach o bien homeopatía, bien lo que sea, de las cosas que yo voy trabajando, yo siempre, lógicamente, invito al cliente que vaya al médico y que le comente: oye, mira, me han comentado que haga esto, ¿no? Para evitar males mayores. ¿Sabes lo que pasa? Que por parte del médico, bien por desconocimiento o por pasotismo, casi siempre dice lo mismo: si es natural, no pasa nada. Claro, y aquí parece que mezclamos un poco lo que es natural, ¿sabes?, con lo que sí que puede pasar. Porque estoy convencido que muchas medicinas, esa composición química imita a la composición química de muchos, en este caso, aceites esenciales. Claro, claro. Por ejemplo, mira, el aceite esencial de Gaulteria, que es uno de los componentes de un preparado que se va a comprar en farmacia, que es para descongestionar la lumbares, por ejemplo, ¿no? Las contracturas. Todos seguro que lo hemos... Además, abres la botellita de aceite esencial de Gaulteria y dices: esto me huele a... No digo la marca. Ya. El aceite esencial de Gaulteria, a ver, en pequeñas cantidades, en un momento muy puntual, no pasa nada. Pero si hay una persona que se está tomando anticoagulantes, como es un buen anticoagulante también, pues puede interferir en la coagulación de la sangre. Entonces, si yo estoy tratando a una persona que toma anticoagulantes y ese tratamiento de descontracturar su inflamación osteomuscular puede durar, pues no se sabe, pero 4, 5, 10 sesiones, ahí sería conveniente sustituir la Gaulteria por otro preparado o ponerla en pequeñas cantidades. Luego hay otra forma de aplicación de los aceites esenciales, que es la vía tópica. Entonces, cuidado, ojo, aquí sí que tienes que ponerte en manos de un aromaterapeuta cualificado, que tenga conocimiento de la química del cuerpo y de la química del aceite esencial, pues para evitar problemas de intoxicaciones, ¿no? O de problemas. A nivel casero, pues hay 2 o 3 aceites esenciales que son relativamente inocuos, también todo va a depender, claro, de la cantidad, y que sí que podemos utilizar, pero si no, la vía de ingesta, eso ya son palabras mayores. Hay que llevar cuidado. Vale. Venga, te voy a hacer que te mojes. Consejos para esos que quieren empezar. Me ha molado mucho el rollo que lleva esta Trini. Cómo mola, yo quiero tener en mi casa, pues, y quiero mantener una vida más o menos equilibrada, con lo que podemos llevar. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se inicia en este mundo de la aromaterapia? Bueno, iniciarse en el mundo de cualquier disciplina significa estudiar. Significa, pues, buscar formación que tú notes que encaja contigo, por precio, por horarios, por contenidos, por referencias que tengas del grupo docente o de la docente o del docente, y estudiar y experimentar en uno mismo de manera cautelosa, ¿vale? De manera, pues, sencilla. La olfacción es una forma muy potente de comprobar los resultados de un aceite esencial, y digamos que es más inocua, ¿vale? En cualquier caso, pues también, si yo quiero oler aceite esencial, pues no sé, de ylang ylang, que es muy potente, que es el aceite esencial de la alegría,
pues cuando cojo un frasquito y lo huelo así suavemente, voy a notar qué pasa en mi cuerpo. Entonces se podría crear cada persona con un set de 5 o 6 aceites esenciales, su cuaderno de aromaterapeuta casero, donde yo me anoto qué pasa, qué noto qué pasa en mí cuando Ujú. simplemente inhalo el aceite esencial o pongo unas gotitas. Incluso yo usaría una cucharada de aceite de, bueno, de oliva, de albaricoca y de almendra, con 2 gotitas, 3 máximo, de un aceite esencial, lo muevo y lo voy poniendo aquí en las muñecas, hago olfacción, en el pecho o en la zona del abdomen, según el tratamiento que necesite, según donde tengo la tensión más cogida, y sobre todo en la planta de los pies, que es una zona también muy interesante. Pero estudiar, 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 leer, disfrutar, estudiar, estudiar. Hay un montón de Vamos. libros de aromaterapia, madre mía. ¿Qué te vamos a contar a ti de estudiar, estudiar, de estudiar, aprender y enseñar? Bueno, mira, vamos a centrarnos ya porque ya llevamos un tiempo y tampoco los podcasts tampoco pueden ser muy largos, que luego la gente me riñe. Vamos a centrarnos un poquito más en el personaje de Trini. ¿Vale? Sí, vamos, no me pongas esa cara, que menudo personaje, ¿eh? Yo te tengo que confesar que una de las cosas que me engancharon a ti es la pasión que desprendes, te lo aseguro. Es decir, Dios, hay gente que está más loca que yo. ¿Sabes? Hay gente que aún le apasiona más. Porque cuando se te escucha hablar de las plantas, me da lo mismo, dices, joder, ¿cómo lo vive? Es que vives en plantas, ¿no? Antes hemos hablado de Corazón Verde. Bueno, Corazón Verde, para quien no lo sepa, cuando yo lo conocí, era una cooperativa llena de ilusiones, era no sé, un caldo de cultivo de proyectos increíbles. De hecho, yo ahí conocí grandes personas en los cursos que yo he hecho. E incluso he llegado, no sé si tú lo sabrás, he llegado a dar un concierto en Guadalmez, ¿vale? Gracias a uno de los integrantes que me invitó a Guadalmez. Eso está muy lejos, muy lejos, muy lejos, ¿vale? Pero ahora, Corazón Verde, ¿en qué situación está? ¿Qué es Corazón Verde, Trini? Pues Corazón Verde sigue siendo mi proyecto de vida, ¿no? Nació hace, pues eso, 20, 22 años aproximadamente y nació porque hicimos un cambio importante, dejamos un negocio que niega el ocio y entonces, como lo que queríamos era tragozar y no trabajar, había que buscar algo como me dijo una chica en uno de los congresos que organizamos, que es que yo hago lo que mi patata, o sea, mi corazón me dicta, ¿no? Y entonces, en búsqueda de quién soy y qué quiero hacer en la vida, pues cayó en mis manos un curso de educador ambiental. Así es que yo lo hice y mi proyecto final de curso fue un proyecto de una especie de granja autosuficiente con actividades, con visitas de familias, con talleres, con excursiones. Y el proyecto se llamaba Tras el Corazón Verde. Así es que ahí nace el momento en el que yo decido que voy a ser profe freelance. Y bueno, la verdad es que fue una decisión muy bonita, para mí muy arropada por mis padres, por Pepe, al que conoces también, que siempre digo de él por las redes que es mi costillo, ¿no? Y muy arropada en ese sentido y muy impulsada y entonces, claro, como no van a hacer esto, ¿no? Luego él también se ha implicado porque todo el proceso de creación de la cooperativa fue gracias a él. Ahora, pues como ya está en otra fase, pues nosotros hemos cambiado la figura fiscal y ahora vuelvo a ser yo la autónoma, pero seguimos colaborando con José Antonio, seguimos siendo equipo, seguimos siendo el equipo humano, está ahí y fortalecido. Y bueno, proyectos, pues muchos, mucha ilusión todavía, que esto es lo que hace el motor de impulso, ¿no? La ilusión es lo que hace que te levantes por las mañanas y no te quedes en la cama todo el día, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a terminar ya. Prácticamente sí. Estoy guardando ahí la última pregunta, que es donde ya te voy a meter a ir a mano en el corazón verde, ¿vale? Te tengo que confesar que hay terminología que he aprendido de ti que yo utilizo. Desde el tema de tragozar, que me encanta, es una mezcla entre trabajar y gozar. Es que no hay nada mejor en el mundo que poder
trabajar gozando. Eso es lo mejor del mundo. Lo del costillo también, lo que pasa es que es un poco raro llamar a mi mujer costillo. Más bien costilla. Pero me encanta. Trini, para terminar en lo más alto. Dime, en ese saco de ilusión, que ya te digo que se puede ver en tus ojos, en ese saco de proyectos, de qué te gustaría hacer en tu gran proyecto de vida, ¿tienes algo que digas, esto tiene que llegar, esto se tiene que hacer, no sé cuándo, no tengo ni idea, no tengo la forma, no lo sé, pero yo esto lo quiero hacer, porque te queda muchísimo tiempo aún por hacer cosas en este mundo? ¿Tienes algo en ese saquito? Sí, sí, hay un proyecto que llevo tiempo dándole vueltas, ¿no? Y se llama pues Mesa de Sabios. Se llama así porque se trata de recoger la sabiduría de los mayores y contársela a los pequeños. Entonces, bueno, pues yo creo que lo haré. Y además ahora que mi papá, nuestro Yayito, se marchó a vivir de otra manera, en forma de estrellita en el universo, pues se lo dedicaremos a él y a todos los mayores que son nuestros grandes sabios. Para mí hay dos grandes sabios que son los pequeños, que son la sabiduría prístina, la sabiduría sin tapujos, ¿no? Y los sabios con la sabiduría de la experiencia. Entonces, unir esas dos sabidurías, eso está ahí, lo haré. Me encanta, estoy in love contigo, sinceramente. Trini, no te puedo decir más de lo que tú ya sabes que siento por ti. 1.000.000 de gracias. Es que no te veo más porque no tengo tiempo, sinceramente. Pero por mí estaría contigo, saldría contigo al monte para que me hablases de las plantas que te conoces al dedillo. Es que no te puedes imaginar incluso los proyectos que he intentado sacar aquí, aunque tú no supieras, diciendo, es que tiene que venir Trini tiene que venir a hablarnos de plantas, de productos ecológicos, de limpieza ecológica del hogar, de aromaterapia, de jabones. Es que, jope, si es que eres una biblioteca andante. Nada, cuando quieras lo intentamos de nuevo, que ahora ya comunicarnos vis a vis, o sea, en persona, esto hay que recuperarlo al 100%. Bueno, pues Trini, 1.000.000 de gracias de nuevo, un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias a ti.